Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Salud por el Bienestar. Mi nombre es Abigail Betana, estudiante de la carrera de nutrición y hoy me encuentro con... José Miguel Machado, estudiante de la carrera de terapia física. El día de hoy vamos a estar grabando la segunda parte de un episodio en el que estábamos hablando acerca de la sarcopenia y cómo la podíamos evitar desde la parte de fisioterapia y nutrición, prevenirla hasta cierto punto. En el primer capítulo estuvimos viendo un poquito de lo que era qué era la sarcopenia, a quién afectaba, qué importancia tenía la proteína y el ejercicio. Eh, También vimos parte de por qué es que perdemos masa muscular. Vimos estrategias nutricionales para prevenir y tratar la sarcopenia. Y también vimos en qué nos podían influir los antioxidantes y antiinflamatorios pues, que se encuentran Ujú. en los alimentos. Para este capítulo vamos a estar abordando lo que son los fundamentos fisiológicos, vamos a ver eh, cómo hay disminución de las fibras musculares, vamos a ver resistencia anabólica, interacción con el hueso y demás temas que vamos a estar tocando en este eh, episodio. Entonces, primeramente, para iniciar, pues a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de lo que son pues como los fundamentos fisiológicos de la sarcopenia. Si nos puedes hablar un poquito al respecto. Muy bien, ahí, claro. No, este es un tema que en lo personal me gusta como explicar porque el ejercicio me fascina y digamos, en el tema de la sarcopenia, tanto el ejercicio como la nutrición son como las piedras angulares como para su tratamiento. O sea, realmente no hay como ningún fármaco o medicamento que pueda hacer lo que hace una buena nutrición y un correcto ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, antes que nada, es importante retomar de que, tal y como habíamos hablado, a partir de los 30 años ya empieza como la pérdida de la cantidad de masa muscular que tiene el cuerpo, pero ya más específico, a partir de los 30 y los 40 empezamos a perder de un 3 a un 8% por década que avanzamos. Y a partir de los 70 esto incrementa un 15% que hablando de porcentajes tal vez se ve muy poco, pero es demasiado, demasiado lo que se pierde. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta. Dentro de las principales afectaciones, recordar que no solo se da, o sea, la sarcopenia no solo, ok, genera la inactividad o la pérdida de fuerza, sino que es todo un síndrome multifactorial, ¿verdad? Y tiene sus afectaciones a nivel endocrino, a nivel inflamatorio, a nivel metabólico, ¿verdad? Tal como lo habíamos hablado en el primer podcast, de que el músculo a final de cuentas es un órgano, ¿verdad? No solamente funciona para llevarnos de un punto A a un punto B o levantar cierto peso. Entonces, bueno, dentro de las afectaciones que encontramos, que es este, o sea, este punto es sumamente importante, tenemos una disminución de las fibras musculares tipo 2 que es una disminución de las fibras rápidas de contracción. Entonces es interesante porque es una disminución selectiva de estas y estas ¿dónde participan? Participan en los ejercicios de explosividad, de potencia. Entonces, claro, aquí tal vez las personas pueden decir, ok, pero yo no soy atleta, yo no compito. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Y tiene que todo que ver. Porque digamos, donde nosotros nos vamos a caer ese movimiento rápido para corregir la posición del pie o agarrarnos de algo, una baranda, evitar la caída con las manos, se da por la participación de este tipo de fibras musculares. Entonces, precisamente, la misma sarcopenia nos puede producir una caída por esa incapacidad de mantenernos de pie o estables y esa caída así como uniendo los cabos, ¿verdad? Nos puede generar una fractura y es lo que habíamos hablado, que esto va a acelerar la sarcopenia en un 1000%, digamos, toda esta parte de la inactividad. Y súper importante eso que dices, no sé, bueno, aquí haciendo como un hincapié, porque la sarcopenia, pues como habíamos mencionado en el podcast pasado, pues ahora se presenta también más en personas, bueno, no más, se ve en personas jóvenes, pero siempre se ha asociado como pues a personas mayores, ¿verdad? Ujú. Y tristemente, aunque no debería ser normal,
últimamente se han visto muchos casos también de lo que es osteoporosis, ¿verdad? Artritis, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, ¿verdad? Sarcopenia, que es cuando ya el músculo se está degradando, más osteoporosis, que es que el, que el hueso también esté deteriorándose. Entonces, no es como la mejor combinación. Y Claro, claro, si no tenemos buenos hábitos de vida, no tenemos una alimentación adecuada y no nos ejercitamos, entonces, claro, súper exacto. importante lo que decís. Sí, por eso hay que mantener siempre como ese balance, ¿verdad? Entre Ujú, un correcto ejercicio y una correcta nutrición. correcto. También acá, otra de las consecuencias que encontramos es la de desinervación motora. Bueno, los músculos funcionan por acciones cerebrales, ¿verdad? Entonces, para que un músculo llegue y se contraiga, tiene que llegar una señal motora por medio de los nervios. Justamente con la sarcopenia se afecta esto, que los músculos cada vez están menos inervados, entonces esto hace que las contracciones, o sea, que se genere menos fuerza. Entonces, no, es interesante porque no solo se tiene menos masa muscular, sino que la señal que hace que se activen los músculos va a ser menor. Entonces es también curioso porque afecta por medio de las dos formas de generar fuerza, que serían estas. También hay una resistencia anabólica, donde antes el ejercicio de contrarresistencia nos beneficiaba de cierta forma, generando más ganancia de masa muscular. Bueno, con la sarcopenia va a haber menos, menos cambios a nivel muscular en esta parte. También en la ingesta de proteínas se va a ver menos como captación. Y también las hormonas anabólicas van a tener menos afectación a nivel muscular. Entonces aquí estamos viendo cómo no solo menos músculo, sino que también afecta en cómo las hormonas afectan el músculo, ¿verdad? También podemos hablar de la parte de la inflamación, que es una inflamación no así grandísima, es de bajo grado, pero al final de cuentas lo que hace esta inflamación es que puede volver el ambiente celular un poco más ácido, lo que genera que las proteínas no cumplan las funciones que deberían, que se desnaturalicen y que al mismo tiempo también se dé una degradación de estas mismas y se reduzca la síntesis muscular. Luego igual también hay una afectación a nivel de hormonales, hay menos cantidad de testosterona, hay menos cantidad de estrógenos en el caso de las mujeres, menos cantidad de hormonas de crecimiento, que esto también nos va a provocar que se active más la miostatina, que esta se encarga de la inhibición del crecimiento muscular. Entonces, también es interesante por ese lado. Y también algo que tal vez uno no contempla es que como tal el cuerpo es en general, o sea, es como un tejido dinámico, ¿verdad? Se adapta a las cargas. Entonces, a como se afecta el músculo, también se va a afectar el hueso. Entonces, a nosotros generar menos fuerza a nivel muscular, a nivel de las inserciones musculares, también va a haber menos carga en el hueso. Y al haber menos carga, el hueso va a decir, el cuerpo va a decir, "Ley, no ocupo tener tanta densidad ósea, entonces muy bien, me queda muy fácil, eso lo degrado y listo". Pero claro, eso también nos predispone a sufrir de osteoporosis, osteopenia también. Entonces ese también es como otro punto importante donde podemos llegar y anclarlo, ¿verdad? Con la parte de la, de la, ay, que se me fue, se me fue el nombre de la sarcopenia. Ajá. Sí, es que se me parece mucho la osteoporosis, sí. Y la Sarcopenia no sé por sarcopenia. qué. Sí, no, Sí, son similares, de hecho, o sea, por lo menos en, en sus características, me refiero. sí. Y bueno, aquí es importante, de José nos habló de mil y una afectaciones, ¿verdad? Y qué podemos hacer. Bueno, ayer hablamos de la parte nutricional, ¿verdad? Hoy lo vamos a abordar más como por la parte deportiva, que tiene cuatro ejes claves, que sería el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de equilibrio y coordinación y estiramientos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el entrenamiento de fuerza o de contrarresistencia. Aquí es muy importante. Este es el más efectivo para combatir la sarcopenia.
eh, básicamente porque genera un aumento de la masa muscular, la hipertrofia, ¿verdad? Muscular, y también genera que la señal nerviosa que le llega al músculo sea más eficiente, conforme se va haciendo una buena planificación y el cuerpo se adaptando a los estímulos. Entonces, aquí lo más importante es priorizar los grandes grupos musculares, como pueden ser las piernas, la espalda, el pecho, los hombros, y tal vez no ir como tanto en movimientos tan específicos como un curl de bíceps o así, inicialmente, ¿verdad? Como ya empezar con personas no entrenadas, ¿verdad? Iniciar con una carga moderada, eh, del 60 al 80% de la repetición máxima, que esto se podría traducir en dejar 2 repeticiones en reserva. Digamos, de que yo estoy aquí haciendo un ejercicio en el gimnasio y yo digo, ok, voy por la 10, me podrían salir 12, pero ese sería mi límite. Ok, entonces vamos a llegar hasta 10, nos quedamos en 10, porque la ganancia de fuerza y de masa muscular es casi que igual entre llegar a 10 a llegar a 12 en ese caso, y así no nos fatigamos tanto y no acumulamos fatiga que nos puede afectar en siguientes entrenamientos hasta que un punto dejemos de entrenar y de ahí ya se hace contraproducente, ¿verdad? Entonces sí, ese sería como el entrenamiento de fuerza. Igual se podría hacer de 2 a 3 veces por semana. Luego tenemos el entrenamiento aeróbico. Eso es como para toda la parte del aire, donde llama uno, ¿verdad? Que la OMS recomienda que sea una intensidad moderada, unos 150 minutos repartidos en la semana. Pueden ser 35 días y descansamos 2. O también podrían ser 75 minutos, pero una intensidad vigorosa. Solo que esta tal vez no es tan recomendable de inicio porque uno no sabe el nivel de la persona. Por eso es importante siempre tener como una correcta evaluación con el personal de salud, ¿verdad? No irnos ahí por nuestra cuenta porque en la de menos nos puede hacer un mal. Y ahora, ¿cómo podemos diferenciar de lo que es una intensidad moderada a una vigorosa? Bueno, en una intensidad moderada es un ejercicio que yo puedo mantener entre 30 y 60 minutos sin problema, seguido, y que yo puedo entablar una conversación con una persona sin ningún problema. Entonces, yo voy con Avi, vamos a trotar. ¿Cómo sabemos que estamos en intensidad moderada? Trotamos 30, 60 minutos, no más, porque ya sería una intensidad más ligera y podemos hablar normal. En una intensidad vigorosa, ¿qué es lo que pasa? Que es una intensidad que la podemos aguantar o máximo 30 minutos y que ya no se puede entablar una conversación tan fluida con la persona. Siempre se puede hablar un poco, pero no tanto. Entonces eso es importante porque sí, es muy simple yo llegar acá y hablar a intensidad moderada y grosa, pero ¿y cómo sabemos en cuál intensidad estamos? También luego, para la parte del equilibrio y coordinación, súper importante. Estos ya sí sería bueno como evaluar la parte de que un fisioterapeuta esté presente a la hora de los ejercicios, porque no sería responsable yo llegar y aquí decir, ok, nos paramos en una pierna y luego la persona no puede, ¿verdad? Ya más bien uno llegue y se cae y peor, ¿verdad? Y finalmente los estiramientos, que eso sí sería así como muy general y siempre buscando que se dure por lo menos un minuto dividido para tener mejores como beneficios a largo plazo. Súper interesante, la Entonces, verdad, José, porque son, eh, como vos decís, por ejemplo, la parte de cómo son las fases de reposo, ligero, moderado y vigoroso, a veces uno no lo conoce, entonces, muy buena información, la verdad. sí, Ah, a nivel de la evaluación fisioterapéutica, también lo que uno usa como parámetros es la fuerza de agarre. De hecho, ese es un parámetro usado mundialmente como para ver la salud general de la persona y la fuerza general. Entonces, eso es así como un dato curioso, ahí, ¿verdad? De una forma como lo podemos medir, como en qué nivel estamos. sí, claro. Sí, porque de verdad que uno, si uno no tiene fuerza, uno está bastante mal a veces. Bueno, digo Sí. yo, me ha pasado que he visto casos como de personas que sí no están como tan bien y sí pierden pues la fuerza, ¿verdad? Me imagino que ustedes lo ven más en terapia física. Sí, sí, de hecho. Mm, Y digamos, ¿vos has tenido como algún acercamiento, así como con alguien con sarcopenia?
No precisamente con sarcopenia, bueno, con osteoporosis sí. Con sarcopenia, no precisamente, o no que se haya como por lo menos dado el diagnóstico. Puede que sí tenga, pero porque yo convivo con muchas personas mayores, aparte de Casa Franco, que es donde Ah, nosotros sí, realizamos nuestro TCU, pero sí convivo con muchas personas mayores normalmente. Entonces hay algunas en las que yo podría hacer, pero uno no va a dar ningún diagnóstico hasta que sea como ya dado médicamente. Entonces, pues sí. Pero sí, sí, claro, sí me claro. parece que hay un caso en el que sí podría ser tal vez osteoporosis con sarcopenia. Entonces, ajá, Sí, sí, ahí viene la correlación que hablábamos antes, claro. correcto. Em, en cuanto a más factores que tengan que ver con el ejercicio, ¿qué más nos podrías decir? Bueno, o no sé si quieres que yo hable un poquito de eso. Como no, no, me parece súper bien ahí, cualquier duda. Más factores que tengan que ver con el ejercicio. Ajá, factores complementarios, porque eso se puede ver desde ambas ramas. Entonces, si quieres, pues hablarlo y después yo complemento ya al final con la parte de nutri. Ah, súper bien. Dale, dale. Digamos, factores complementarios, como lo habías mencionado, la ingesta de proteína, fundamental. Yo no sé si tal vez debería aumentar un poco, pero es como de 1,2 a 1,5 por kilogramo. De hecho, esa es mayor a la que se consume normalmente, porque el consumo de proteína normal para una persona estándar, ¿verdad? Es de 0,8. Eso sin contar que sea una persona que realice ejercicios de esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya Ajá, con condiciones médicas, si la persona realiza ejercicio, ahí sí se adapta a las condiciones de la persona. En este caso, posee tener la persona sarcopenia o pérdida muscular, entonces te da un requerimiento de proteína mayor. Entonces, sí, claro. ahí ya más bien ya está elevado justamente por lo mismo. Por lo mismo, para esa falta. Claro, Exacto. sí. También la parte de la vitamina D, lo que hablamos y lo que vamos a hablar en un futuro podcast, ¿verdad? Ujú. Entonces, para no hacer mucho spoiler, pero que sí ayudaba todo en la parte a nivel muscular y a la reabsorción de calcio también, a nivel intestinal. También importante, o sea, si uno lo ve así, el día tiene muchas horas. Tal vez incluso las personas que llegan y dicen, ok, yo voy al gimnasio 2 veces por semana. O sea, si uno se pone a ver la cantidad de horas que va al gimnasio, o sea, no, no soy un genio matemático así como para hacértelo, pero podría estar menos del 2%, o sea, de las horas semanales. Entonces, toda la parte que sea como de evitar el sedentarismo, las pausas activas incluso, de cada 1 hora, cada 45 minutos en el trabajo, levantarse, o sea, todo eso rompe la cadena de sedentarismo que se hace y ya, o sea, el cuerpo lo agradece. Entonces es súper importante. Y también la parte del control del sueño, manejo del estrés y de enfermedades crónicas es fundamental, porque todo esto va a aumentar los niveles de cortisol y esto va a aumentar como el nivel catabólico general del cuerpo, ¿verdad? Entonces nos puede llevar a afectar también la parte de la síntesis de proteínas en el músculo. Entonces, así, así Claro, como que se me ocurra, yo siento que eso sería muy importante y también podríamos hablar de la parte de la hidratación, muy que eso es importante. fundamental también. Ujú. ¿Y qué pruebas se realizan normalmente como en fisioterapia para evaluar funcionalmente a una persona? Bueno, me estabas comentando ahorita que estaba lo de el agarre de manos, pero aparte de Ajá, eso, ¿qué más? dinamometría. Ajá, Ah, ajá. dígame. También podría ser así como mucho el balance, ¿verdad? Porque al final de cuentas, donde uno habla del equilibrio, Ujú, o sea, es la capacidad de los músculos de contraerse en cierta parte y de relajarse en otro para mantenerse bien en el momento. ujú. Entonces puede ser el test de levantarse de una silla, ¿verdad? Que ahí vemos la fuerza muscular, la fuerza, la cantidad de masa muscular en piernas. También.
se usa mucho el test eh, de Stand Up and Go, que si no me equivoco es que una persona está sentada en una silla, se le da la señal de que salga, hay Ujú. un cono a una distancia establecida que si no estoy mal son como 3,8 metros o 4 metros, algo así. Creo que eran cuatro, si no me equivoco. Una Tiene vez que la estaba darle, viendo. perdón. No, que sí creo que eran cuatro. Una vez la estaba viendo justamente en un curso. Ah, sí. Ujú. Sí, eso también está como para ver la parte del equilibrio de la persona, para toda esta parte de la evaluación de los movimientos ya como velocidad, que justamente es para las fibras tipo 2, ¿verdad? Que son las que más afectadas se ven con la sarcopenia. Y el único problema con esto es que la mayoría de estudios son basados en Estados Unidos, pero es una prueba totalmente extrapolable acá a la población de Costa Rica, entonces también nos funciona mucho. La cadencia de pasos también es un indicador de salud en general. Incluso em, esto se mide por minuto. Si la persona tiene muy baja la cantidad de pasos por minuto, incluso uno podría pensar en que es candidato para sufrir una enfermedad neurológica en un futuro. Entonces es también muy interesante. Y esto también se usa para a nivel de la valoración muscular. Para ver, ¿qué Sí, más no, podría ser? súper, Y súper sí, importante. en general. Sí, no, y de hecho, todas esas consideraciones se ven mucho en lo que es la parte neurológica, como vos decís. Justo lo estaba viendo en un curso que tiene que ver con la parte neurológica. Entonces, sí, súper eh, relacionado con, pues, con todo eso, ¿verdad? Entonces, súper bien. Y yo creo que más bien por aquí llegaríamos hasta el episodio del día de hoy. Más Ok. bien, espero que se les haya quedado, pues, información bastante provechosa. Por lo menos sabían cosillas que yo sí conocía y otras no, porque realmente terapia física no es mi fuerte, pero para eso estamos, ¿verdad? Para conocer un poquito desde, pues, ambos lados. Entonces, nos vemos De en el ambos siguiente mundos se episodio. aprende. Exacto. Nos vemos. Chao, Bueno, hasta chao. luego. Chao.